Independencia, San Ramón y Recoleta registran las mayores tasas de mortalidad. Titulaba en esta nota el diario La Tercera. Alcalde, imagino que ahí está puesta uno de los focos de preocupación de usted, de su trabajo municipal. Así es, estamos viendo con mucha preocupación y tratando de actuar desde la salud primaria para intentar prevenir esto, acompañando a la gente que está en cuarentena, llevando a sus casas los servicios que tenemos disponibles. Pero se ha vuelto complejo, porque creo que hay un punto de inflexión en donde la pandemia claramente se escapó de control. Las comunas más vulnerables son las más atacadas, ¿no? Hay más enfermos quizá, o hay enfermos en otras comunas, pero que no llegan a la muerte, ¿no? En las comunas más vulnerables, ¿no es cierto? Por muchas razones que no tenemos tiempo ahora de irla explicando una a uno, pero por muchas razones, ¿no es cierto? Se produce la mortalidad en estas comunas. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Se trabajó mal en estas comunas? ¿Se dejó pasar mucho tiempo para abordar el trabajo en estas comunas? Si se sabía que precisamente las comunas más vulnerables el virus iba a pegar más fuerte, alcalde. A ver, cuando nosotros pedíamos cuarentena global a fines de marzo, lo hacíamos precisamente porque conocíamos de primera fuente, los alcaldes y las alcaldesas de Chile, lo delicado y lo grave que podía llegar a ser si es que el virus salía de la zona oriente en donde había iniciado el foco, ¿no? Y efectivamente nosotros conocíamos de primera fuente también los niveles de hacinamiento y pobreza que había en los sectores populares y por lo tanto lo complejo que iba a ser si es que el virus llegaba a los sectores populares. Pero además de aquello, a nosotros se nos negó la posibilidad de tener acceso a aquellos que se iban contagiando para poder haber hecho el seguimiento y haber hecho la trazabilidad. Y estoy hablando de los datos que no conocíamos, porque hay un porcentaje que estábamos haciendo lo mismo desde un comienzo, que eran todos los casos que la salud primaria derivaba al sistema central. Pero todos aquellos que llegaban directo al sistema central, ya sea porque fueran de ISAPRE o porque iban directo a los hospitales, nunca tuvimos los datos y por lo tanto estuvimos actuando en la más absoluta oscuridad por este secretismo con el que trabajó el Ministerio durante toda la primera etapa. Y por último, como bien usted dice, las medidas se tomaron absolutamente tarde porque se adoptó una tesis completamente errada que era la de la inmunidad de rebaño y esto de ir, entre comillas, solo aplanando la curva, corriendo detrás de la pandemia y no tratando de enfrentarla. De hecho, siempre me gusta recordar esto porque yo creo que además Recoleta fue particularmente castigada cuando uno mira Temuco, que con 400.000 habitantes entra en cuarentena con 132 casos, y mira Recoleta, que con la mitad de los habitantes entra en cuarentena con 900 casos, uno dice, bueno, ¿en qué estuvo? ¿Dónde estaba la diferencia en la evaluación, los criterios de evaluación? Porque los criterios que ellos mismos definieron desde el nivel central, acá en Recoleta jamás se cumplieron. Y con la contundencia entonces, alcalde, de los hechos, según la cifra de ayer de La Tercera, son 165 fallecidos en su comuna. ¿Qué es lo que debiera hacerse hoy día? El gobierno ha puesto énfasis en que el aislamiento es fundamental, que por tanto entonces la detección del virus y la posibilidad de las residencias sanitarias son la única manera en este minuto de no propagar el contagio. ¿Cuál es finalmente, cómo ha sido el funcionamiento de las residencias sanitarias y qué plantea usted frente a la situación que está viviendo hoy día Recoleta? ¿Por dónde salir de esto? ¿Cuál sería la estrategia, en su caso como alcalde, que usted propone? A ver, nosotros le hemos planteado al Ministerio, es más, hemos enviado una serie de posibilidades para instalar residencias comunitarias comunales en conjunto con el Ministerio, de tal manera de poder ir aislando los casos con la premura que se requiere, porque acá tampoco hoy día nos podemos arriesgar a los contagios intradomiciliarios y que esto se expanda porque hay viviendas en donde viven 5 familias, hay viviendas en donde viven 20 familias y por lo tanto no anticiparlo es un error. Pero no hemos tenido respuesta, lamentablemente, y nosotros no contamos con los recursos ni con la posibilidad de armar estas residencias sanitarias por nuestra propia capacidad, ¿no? Y lo otro que es fundamental es que se acelere la entrega de los datos de tal manera de que la salud primaria pueda hacer lo que viene haciendo desde un comienzo, pero con todos. Es decir, la trazabilidad, la contención y el acompañamiento de tal manera
que podamos salir de esto lo antes posible. Ahora, se requiere además una medida de aislamiento real y yo creo que esto ya a estas alturas pasa por una cuarentena mucho más drástica y porque efectivamente se haga una mayor fiscalización. En estos últimos días hemos visto con mucho agrado que ha ampliado, que se ha aumentado la fiscalización, pero se viene haciendo 2 meses tarde. Entonces, efectivamente, las cuarentenas han dejado de surtir efecto y la única posibilidad de que surtan efecto, por ejemplo, es suspender todo, por lo menos por 15 días. Yo suscribo la tesis de espacio público, esto de la hibernación de la región metropolitana, al menos por 2 o 3 semanas, de tal manera de poder contener la curva y empezar a darle un respiro al sistema de salud que ya está colapsado. Pero en términos concretos y en lo que pasa día a día en su comuna, alcalde. En su comuna hay mucha población migrante, pero también mucha gente que venía de comunas de alrededor a vender sus productos en la calle, comercio en la calle, comercio informal. Y lo que uno ha observado de un tiempo a esta parte, hace 2 semanas más o menos, que efectivamente hay mayor fiscalización y mayor prohibición. Hemos visto incautaciones de los carritos de comida, de los productos que se venden en la calle y finalmente a esos migrantes se los saca de ahí y se los deja sin una fuente de abastecimiento, sin la plata mínima para comprar alimentos. ¿Qué le pasa a usted en lo personal cuando finalmente ese carabineros o las fuerzas encargadas tienen que desalojar a la gente de las calles, muchos de ellos migrantes? ¿Qué pasa con ellos? ¿A dónde ellos pueden llegar? ¿Quién les puede proveer del alimento diario? ¿Qué pasa con eso finalmente? A ver, aquí hay un error fundamental del gobierno que lamentablemente no ha perdido oportunidad para equivocarse. Se definió un primer ingreso familiar de emergencia absolutamente insuficiente, se perdió tiempo discutiéndolo en el Congreso, se perdió tiempo además en el manejo de la pandemia y un mes después se tuvo que volver a discutir un nuevo ingreso familiar de emergencia, pero además con una trampa, ¿no? Esto del registro social de hogares, que una cantidad increíble de familias de todo Chile no hayan quedado dentro del beneficio porque extrañamente se le aumentaron los porcentajes y los ingresos. Esto está siendo un escándalo en todo el país y yo creo que ahí hay un foco de que el gobierno todavía no entiende la verdadera dimensión de la pandemia. Acá, más que derechos de ciudadanía, deberían establecerse derechos de residencia e ir a apoyar a todo aquel que esté en el territorio, más allá de su estatus migratorio, de su nacionalidad. Nosotros hemos abierto albergues para los inmigrantes que estaban en la calle y ahí se les está proveyendo de comida, pero efectivamente acá lo que se requiere es de una ayuda significativamente mayor del Estado, de que Chile salga a ocupar sus reservas, de que Chile salga a endeudarse lo necesario para que la gente pueda permanecer en la casa. Pero mire lo que pasó con el segundo ingreso familiar de emergencia. Nuevamente el gobierno insiste en aprobar algo que ni siquiera alcanza a la línea de la pobreza que el mismo Estado define. Entonces, claramente este gobierno no está preocupado de contener la pandemia ni de que la gente se pueda quedar en sus casas. Pero, alcalde, ¿qué le pasa a usted, que ha sido tan crítico también de la labor de Carabineros en otras circunstancias, cuando ve Carabineros desalojando justamente el comercio ambulante en su comuna? Aquellas personas que no tienen otros recursos. Primero, me da impotencia. Es una necesidad para controlar la pandemia. Pero aquí el foco no está en la responsabilidad de Carabineros, aquí el foco está en la responsabilidad del gobierno, que no ha hecho lo suficiente para que esto no tenga que darse. Carabineros está cumpliendo su función, ¿no? Y lamentablemente, por una razón de fuerza mayor, es necesario hacerlo. Pero insisto, la responsabilidad fundamental está en la Intendencia, está en el gobierno y está en la insuficiente ayuda que el gobierno está entregando. Alcalde, ayer la justicia declaró admisible su querella en contra de el presidente Sebastián Piñera, el exministro Mañalich, la subsecretaria Daza y el subsecretario Zúñiga por las muertes en Recoleta. ¿Qué persigue esta acción judicial, alcalde? Lo mismo que se han perseguido en acciones judiciales de este tipo durante la historia de nuestro país. Recordemos Antuco, recordemos el tsunami, en donde los mismos que hoy día critican esta querella la sustentaban en esa época. Que hayan responsabilidades penales y que puedan derivar después en responsabilidades civiles para que el Estado se haga de una u otra manera responsable de las malas decisiones que toma.
Yo quiero recordar, por ejemplo, que en la campaña del 2013 la candidata de la Alianza culpaba directamente a la presidenta Bachelet por las muertes, por los 156 muertos en el tsunami, y al mismo tiempo el presidente Piñera, en ese minuto en ejercicio en su primer mandato, estaba estableciendo una suerte de programa de reparación para los familiares de las víctimas, asumiendo la responsabilidad que el Estado tenía en las malas decisiones que se habían tomado. Algo similar pasó en Antuco. Por lo tanto, yo estimo que hoy día, que claramente hay mérito suficiente, no solo lo ha dicho la justicia, sino que además es de público conocimiento que acá no se trató de administrar un desastre natural que dura un minuto ni 30 minutos después del tsunami, sino que son 100 días al menos de malas decisiones. Tuvimos el resguardo, Julio César, de hacerlo una vez que el ministro Mañalich saliera de su cargo para no entorpecer el manejo de la pandemia. Pero efectivamente aquí hay que perseguir las responsabilidades, porque la muerte de los chilenos y chilenas que podrían haberse evitado no puede salir gratis. Aquí, para cada familia que fue a dejar a la puerta de la urgencia a su familiar y que no los vieron más, cada muerto es el 100% de los casos. Ellos no son un número, y nosotros creemos que en esto el gobierno ha actuado con absoluta negligencia y que tiene que hacerse responsable. Alcalde, pero la pregunta es si es el momento, porque claro, el ministro Mañalich, ex ministro hoy día, se fue, pero la subsecretaria Daza sigue trabajando, Zúñiga también, el presidente también. ¿Es el momento en la mitad, en el pic de la pandemia, o no sabemos si el pic se va a ir creciendo, ¿no es cierto?, en un momento tan álgido, donde lo sanitario es tan importante, este tipo de procesos judiciales? Es absolutamente el momento, porque también es una forma de plantearles la urgencia de que cambien la estrategia de manera radical y que se dejen de jugar con la vida y con la salud de los chilenos. O sea, esto, por ejemplo, mire, ayer estaba entrando Antofagasta de nuevo en cuarentena. Le quiero recordar todo lo que reclamó la alcaldesa de Antofagasta cuando le sacaron la cuarentena porque supuestamente había funcionado perfecto, ¿no? Y hoy día está con la segunda región en una situación de crisis. ¿Gracias a qué? A la mala toma de decisiones del gobierno. Y hoy día el ministro París lo reconoce, ¿eh? Cuando alguien le propone un cogobierno de la pandemia, él dice no. Aquí el responsable de la pandemia es el que tiene que estar a cargo del presidente de la República, que es el que ha estado a cargo hasta el día de hoy. Y por lo tanto esperamos que con esta acción también el gobierno entienda que Chile entero está demandando un cambio de estrategia radical y que efectivamente pongan la salud de los chilenos por sobre cualquier otra consideración. Y cuando finalmente se querella contra estas autoridades, alcalde, lo hace con la convicción de, porque la vez pasada que conversamos usted habló de mala fe, porque aquí pueden haber errores en las estrategias, pueden haber errores como mucha gente o muchos expertos se han equivocado en un montón de proyecciones, y otra cosa es negligencia o mala fe. ¿A qué atribuye usted finalmente y cuáles son finalmente sus teorías, su tesis respecto a el tipo de responsabilidad que tienen las autoridades en la situación que estamos viviendo en Chile hoy día? A ver, el tipo de responsabilidad es el que han perseguido todos en este tipo de querella. La responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil, que se verá quizá en un juicio posterior. Además, quiero decirle que hay mucha gente hoy día estudiando la posibilidad de sumarse o de hacer sus propias querellas porque hay indignación en el manejo de la pandemia. ¿Y qué es lo que se persigue? Que esto efectivamente haya responsabilidad penal. ¿Y por qué lo digo? Mire, cuando el gobierno establece un criterio absolutamente claro, diáfano, que es aplicación de matemática, es decir, cuando dice por tantos casos cada 100.000 habitantes o por tantos casos cada determinada cantidad de kilómetros cuadrados, ¿no? Y llega una comuna, que es el caso de Recoleta, en donde esos criterios sencillamente no se aplican y se dejan pasar 2-3 veces el criterio, 3 veces el criterio, 4 veces el criterio, llegando a esta diferencia tan abismal, que en una comuna se pone la cuarentena con 62 cada 100.000 casos y en la comuna de Recoleta se llega con 450 cada 2.000 casos. Yo no le puedo decir cuál es el criterio que ocupó la autoridad para discriminar de esa manera a la comuna de Recoleta. Tendrá que explicarlo la autoridad cuando se defienda de esta querella, ¿alcalde? Pero claramente hubo negligencia y mala fe. Eso es lo que le quería preguntar. Es decir, para usted, porque una cosa es el error humano y otra cosa es presumir negligencia o mala fe. ¿En ese sentido usted presume que es negligencia o mala fe?
Yo, si no tuviera esa presunción, efectivamente no habría presentado la querella, pero los antecedentes de los que disponemos en la comuna de Recoleta, en cómo se fue tomando la decisión, cuando nos rodearon de cuarentena por Independencia, Santiago, Providencia, Las Condes, y nos dejaron aislados a nosotros al centro de tal manera que nos convirtiéramos en un foco regional de contagio, a mí me parece que efectivamente esto linda en una responsabilidad que puede ser penal y será la justicia la que determine, ¿no? A nadie le puede caber duda en este país, a nadie le puede molestar que la justicia haga su trabajo y defina finalmente si hay responsables penales en el manejo de la pandemia. Lo que pasa es que ha sacado varias veces el ejemplo de Temuco y otros alcaldes, y es bien interesante lo que dice, porque no quizás hubo un error de diagnóstico, porque se mezclaban varios factores, no solamente la población, sino la densidad, ¿no es cierto? En cuántos kilómetros cuadrados vivían los habitantes, etcétera, una serie de factores que se iban mezclando, ¿no es cierto? O sea, había una ecuación matemática para esto. Quizás esta ecuación matemática o estos números no contemplaban la realidad de su comuna, que había una serie de números negros, hacinamiento, migración que no se conocía, venta, comercio ambulante. Siente que a lo mejor no se trabajó en el factor, además, cualitativo, que es tan importante en este tipo de situaciones. Bueno, el ministro Mañalich hizo una confesión bastante dura respecto de la materia que usted me menciona, Julio César. Él dijo que él no tenía conciencia, ¿no?, de la pobreza y el hacinamiento que había en los sectores populares. ¿Qué significa esto? Mire lo grave que es, porque él asumió un cargo en donde, si no se tiene conciencia, es mejor que no hubiera aceptado el cargo. Cuando los alcaldes y alcaldesas de Chile le decíamos: ponga cuarentena nacional para que efectivamente esto no salga a la zona oriente y no llegue a los sectores populares porque va a ser un desastre. Y él nos respondía que los alcaldes estábamos locos, que no sabíamos lo que estábamos pidiendo, que la cuarentena era absolutamente impracticable. Sencillamente lo hacía por una negligencia inexcusable de ni siquiera preocuparse de conocer la realidad con la cual estaba discutiendo. Entonces, esto de ningunear permanentemente a los alcaldes, esto de desoír las medidas que pedían los colegios profesionales, las sociedades médicas, las sociedades científicas, yo creo que es algo más que sencillamente un error. Aquí había una arrogancia brutal y por lo mismo, y con la misma convicción, vuelvo a decirle, que otros y que la derecha ha puesto querella en otros casos, yo creo que la justicia tiene que investigar y efectivamente debe resolver si hay responsabilidad penal o no. ¿Pero usted cree que hubo una discriminación especial con Recoleta? Porque usted habla de las comunas aledañas, de Independencia, la serie de comunas que sí se declaró cuarentena antes que Recoleta. ¿Usted cree que hubo una suerte de discriminación política? Porque usted es un alcalde del Partido Comunista, que ese criterio político primó en el decretar una cuarentena en Recoleta, ¿o no, alcalde? Mire, yo no le voy a hablar de las razones de la discriminación. Lo que sí tengo claro es que hubo discriminación. Mire con cuántos casos entró Las Condes, entró Providencia y entró Santiago en cuarentena, y después miren con cuántos casos entró Recoleta. Y hay discriminación, es decir, hay un actuar frente a los mismos hechos completamente discriminatorio, ¿no?, y arbitrario. Eso es lo que tendrá que explicar, ¿no?, todas las autoridades en el mal manejo de la crisis, porque yo estoy convencido que hubo discriminación. Ahora, si esta fue política, si esta fue socioeconómica, si le parece, si al ministro le gustan o no más o menos los recoletanos y las recoletanas, será algo que tendrá que explicar él. Yo no estoy en su cabeza, ni estoy en la cabeza del presidente, que es el que finalmente conduce y toma las decisiones. Y habrá sido por lo que se ha criticado también, por criterio económico. La gente en la zona oriente se puede quedar en la casa, que es lo que se dice, se puede quedar en la casa. La gente en comunas como Recoleta, como Independencia, no se puede quedar en la casa por un tema económico. ¿Habrá primado quizás ese criterio, alcalde? En Temuco hay sectores populares iguales a los de Recoleta y se puso mucho antes. Yo creo que puede haber sido una consideración, pero no la más relevante, la que haya sido. A nosotros se nos trató significativamente distinto y hay muertes que, como otros han planteado en otros minutos, son de responsabilidad de este gobierno por el mal manejo de la crisis. El no permitirnos traer medicamentos desde el exterior para tratar la pandemia. No, el cerrarse a la posibilidad de otro tipo de cooperación es abiertamente una negligencia inexcusable desde mi punto de vista. Alcalde, porque tenemos un tema acá que, claro, es digno de análisis, porque Independencia también, que está al lado suyo, se le dio una cuarentena de una semana, que yo creo que es un caso único, esta cuarentena de una semana, levantaron al tiro. y se la sacaron,
y después está entre las comunas con más muertes. Entonces, claro, tenemos un problema que parte por la opacidad de los datos. Porque si esto hubiese sido transparente desde el principio, si usted hubiese manejado los datos como autoridades municipales, ¿no es cierto?, comunales, si la prensa hubiese manejado los datos como para irse dando cuenta por qué la toma de decisiones, pero siempre hubo una opacidad que, bueno, que la venimos reclamando los medios también desde el principio, ¿no es cierto?, que genera todas estas dudas y todas estas sospechas, ¿no es cierto? ¿Cree que también hoy día hay que dar un paso sustantivo a esa transparencia? Bueno, el ocultamiento de la información es una de las cosas que planteamos en la querella porque esto es con resultado de muerte, ¿no? Y por lo tanto yo creo que lo que usted plantea es indispensable. Ahora, el ministro entrante, el ministro París, ha dado paso en ese sentido, pero yo creo que aún son insuficientes. Ha ido transparentando muchas cifras. Esto de saber que hoy día no son 4.500 los muertos, sino que son más de 7.000 y tantos. Esto empieza a destruir algunas cifras con las cuales la administración anterior de la pandemia se autoaplaudía cada cierto tiempo, ¿no? Esto de que la letalidad era dentro de las más bajas del mundo y de que efectivamente cuando uno empieza a mirar, ¿no?, parece que nada era como era. Esto de los 31.000 contagiados adicionales. Esto de que, por ejemplo, mire, yo le voy a hacer un comentario que es una denuncia que me hacen de manera permanente. Hay comunas en donde los PCR se demoran 3 días, hay comunas en donde los PCR se demoran 30 días. Hay habitantes de la comuna Recoleta que tienen PCR de 3 semanas y que todavía ni siquiera se les avisa, nadie los llamó. ¿Y sabe cuál es el problema? Que efectivamente entonces pasaron el tiempo incluso la cuarentena, nunca se enteraron si estaban, si no estaban. Eso es una responsabilidad del gobierno, ¿no? Y efectivamente yo he reconocido el tremendo esfuerzo que se hizo por aumentar la capacidad del sistema de salud incorporando camas y ventiladores. Pero efectivamente, si esto no iba acompañado de un manejo de la pandemia que tratara de detener los contagios y no esta cosa que el ministro lo declaró muchas veces, por más que hoy día lo quieran negar, de que vamos a lograr de que todos se contagien, pero yendo lento, ¿no?, para tratar de que la curva efectivamente nunca supere la capacidad. Bueno, finalmente esa tesis se cayó. Alcalde, pero para poner la pelota en el área, esta es una mirada también ideológica, ¿no? Una mirada, porque cuando uno se plantea una situación como la que usted nos está poniendo sobre la mesa, se necesita ir rápidamente en ayuda de los ciudadanos de las distintas comunas, sobre todo las más vulnerables. Si uno requiere una cuarentena total, inmediata y rápida, en Recoleta, Independencia, todo, no se puede nomás decir hagamos cuarentena. Se tiene que ir en ayuda de las personas, tiene que haber un proyecto para beneficiarlo, ojalá una renta, ojalá una entrega de alimentos, ojalá una coordinación municipal, donde el Estado tiene que ser protagonista. ¿No siente usted también que esta es una mirada en ese sentido ideológico, es decir, menos protagonismo del Estado, tratar de dilatar la ayuda lo más posible, que es una mirada más allá de las personas? Yo estoy completamente de acuerdo con usted, Julio César. Esto es una mirada sobreideologizada desde el neoliberalismo. El gobierno lo que salió a hacer es a contener el gasto fiscal, a tratar de evitar gastar la plata que había que gastar con un porcentaje de gasto fiscal respecto del PIB significativamente menor que el promedio de todo el mundo, pero además porque tenían objetivos claros, no querían tener que aumentar el impuesto ni temporal ni de manera permanente a los súper ricos, ni siquiera un tema que quieran abordar, no querían efectivamente echar mano a las reservas, no querían endeudar a Chile. Entonces hay muchos criterios que vienen desde una sobreideologización neoliberal que incluso es exclusivamente en Chile, porque países completamente neoliberales tomaron la decisión correcta entendiendo que a una situación extraordinaria requería de medidas extraordinarias. Pero en este país y en este gobierno, en este presidente, en este ministro, que son expertos en negocios, ¿no?, era tan importante para ellos su riqueza y la economía de este país que finalmente además la terminaron matando. Porque todos les han dicho, y les dijimos desde un comienzo, si quieren salvar la economía, salgan a parar la pandemia desde un comienzo y vamos a estar reabriendo como lo hizo Nueva Zelanda y otros países en 10 semanas, en 11 semanas. Pero aquí esto de administrar las cuarentenas de manera indefinida, parece que quisieran que llegaran a marzo del 2022 las cuarentenas, de tal manera de que nadie pudiera hablar de ningún otro tema, ni en la prensa ni en la discusión política. Entonces esto hay que efectivamente plantearlo y la justicia tendrá que